Hola amigos, hoy estamos aquí otra vez como todos los jueves y vamos a hablar de la tercera parte del guión. Vamos a dibujar un demonio, así que yo soy Cristian Valverde y esto es cómo dibujar tu propio cómic. Bueno, y aquí estamos ahora otra vez para hablar de nuestra otra parte del guión. Como habíamos visto la vez pasada en los últimos videos, ya tenemos armada nuestra historia. Entonces lo que vamos a ver ahora es directamente cómo transformamos esa historia que escribimos como una narración en un guión propiamente dicho, con las escenas, con los planos y demás. El tema de los planos, que vamos a estar hablando de primer plano, segundo plano, plano americano y otros planos, lo vamos a estar hablando en el próximo video. Así como el tema de la paginación. La paginación significa cómo ubicamos las viñetas dentro de la página. Eso va para el último video. Ahora lo que vamos a hablar concretamente es cómo pulimos el guión y cómo lo transformamos realmente en un guión. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestra historia. En este punto, llegados hasta aquí, es cuando vamos a empezar a pulir la historia. Es decir, que lo que sobra lo sacamos y lo que falta lo agregamos. ¿Cómo hacemos esto? Concretamente, si yo escribí una historia, por ejemplo, donde hay un campamento y hay unos acampantes, hicieron un fuego, están ahí hablando y ponen una carne en el fuego y están hablando ahí, se meten en la carpa y continúan hablando y después salen. Yo lo escribí de esa forma porque salió así la historia. Pero después, cuando yo lo llevo a historietas, donde empiezo a colocar las viñetas, lo que me voy a dar cuenta es que va a haber un montón de escenas que realmente no aportan a la historia, se vuelve un montón de viñetas que no cuentan nada en realidad. Entonces lo que puedo hacer ahí es una síntesis, o sea que lo que yo quiero decir que es importante, lo digo en alguna de esas viñetas y saco lo que no sobra, lo que nos va sobrando, porque ocupa lugar y porque no hace a la historia. Nos puede pasar que faltan cosas. Por ejemplo, si de repente aparece en el campamento un monstruo y los persigue, yo ahí puedo decir, uy, faltó un indicio donde ellos escucharan en algún momento un ruido. Estaría bueno que antes de esto escuchen un ruido de pisadas. Entonces ahí yo digo, eso convenía agregarlo. Entonces, cuando hablamos de pulir la historia, puede haber cosas que faltan y cosas que sobran. Y es esta la instancia donde nosotros lo vamos a hacer. Así que bueno, descartamos lo que sobra y agregamos lo que falta. Después otra cosa importante a tomar en cuenta cuando tenemos ya nuestra historia y la empezamos a armar, es que nuestra unidad va a ser la viñeta. Viñetas son los cuadritos que va a tener la historia. Las viñetas, cuando uno tiene una película, la pantalla es siempre igual. Es siempre la misma y las escenas ocurren dentro de esa pantalla. En cambio nosotros en el cómic tenemos el lenguaje de viñetas que pueden ser circulares, pueden ser con forma de óvalos, puede no haber viñeta, puede estar abierto el espacio. O sea, jugamos con el diseño de la página de otra manera, ¿sí? Cuando trabajamos con el cómic. Y algo importante de las viñetas es el tamaño. Yo le voy a asignar un tamaño mayor a las viñetas que tienen más importancia. Entonces a veces nos vamos a encontrar con viñetas que ocupan una buena parte de la página. También nos vamos a encontrar con una viñeta que es una página completa, o sea, y a veces incluso tenemos doble página, que son las splash, donde tenemos ya directamente viñetas que ocupan dos páginas completas y algunas viñetas abajo. Bueno, se construye la historia y las viñetas, depende de lo que nosotros queremos como subrayar. Es como si tuviéramos un texto y tuviéramos una parte donde subrayamos. Ese es el tamaño que le vamos a dar a las viñetas. El tamaño y la forma a veces. Si son todas cuadradas y yo pongo de repente una viñeta redonda, va a llamar la atención. Bueno, todo ese tipo de cosas son las que vamos a diseñar en esta instancia, que estamos pasando de una cosa que está narrada de forma literaria a un guión. Como les decía, otra cosa importante es que vamos a estar hablando de planos, o sea, que los planos quiere decir cómo se va a ver. Si por ejemplo un picado, un contrapicado, si hayas visto desde arriba, desde abajo, si es un plano abierto donde se va a ver una ciudad entera, si es un plano bien cerrado donde se ven nada más que figuras, un primer plano donde yo voy a ver nada más que un rostro. Bueno, todo ese tipo de cosas
lo vamos a planificar también a la hora de hacer nuestro guión. Después, bueno, concretamente yo les quería mostrar hoy un guión, una historia armada de la forma que la habíamos hecho, y cómo se transforma eso en una historieta concretamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una historia como la que estoy haciendo, que va a estar escrita de una manera que va a estar puesta algunas cosas, indicaciones para el dibujante y otras indicaciones para el rotulador. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo agarro una escena y hago una descripción, era un bosque, por ejemplo, si dice era un bosque muy oscuro y tenebroso y ahí hay leyendas de que hay fantasmas, bueno, eso va a estar escrito. No es una descripción de la escena, eso va a estar escrito en la historieta. Eso es un apartado que va a ser para el guionista, que va a poner eso en el cuadro. Después viene la descripción real de la escena, entonces eso va a ser para el dibujante. Igual, hay 5 personajes que van caminando, siluetas, y el bosque tiene un aspecto cerrado, con árboles en primer plano, así bien oscuros, y las ramas así que están como enroscadas, que dan una sensación. Todo eso es una descripción de la escena que va para el que va a dibujar. Entonces normalmente el guión se puede dibujar o a 2 columnas, donde hay una parte para el que escribe y otra parte para el que dibuja, o en una sola, pero que va una parte con la narrativa, onomatopeyas y todo lo que dicen los personajes, lo que piensan y los relatos, y otra parte para la descripción, ¿sí? Esa es la forma de escribir un guión. Entonces, lo importante acá es que yo pueda una historia relatada completa, como la que les contaba del campamento, una cosa larga que dice sí, porque conversaban, se juntaron, hicieron esto, hicieron lo otro. ¿Cómo? Después hay escenas, están en tal lugar, están haciendo, lo voy dividiendo, están sentados en un banco, se ve el banco con el bar o lo que sea. Después aparecen 2 personajes que están hablando, eso es otra escena. En otra escena aparece uno tomando un café, en otra escena hay uno que está de frente y otro de espalda. En otra escena están al revés. Bueno, eso, cuando voy creando ya eso, ya estoy armando el guión. Pero yo cuando lo escribí, era una conversación de los dos y estaban tomando un café y nada más. No escribí todo lo otro, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, yo hice la historia primero y después lo fui transformando en escenas. Entonces lo que yo les voy a contar rápidamente ahora es este guión que yo tengo, por ejemplo, que dice sábado 23 de marzo, a la mañana, se ve una casona de la casa de la madre. Dante llega a la casa de Aedo, un plano abierto, hay un jardín, hay una persona que lo saluda con una bordeadora que está trabajando, lo recibe una empleada que está aspirando el cuarto, se ve la casa, después entran a una habitación donde hay un montón de objetos y cosas. Están revisando ahí las cosas, hay una caja que dice cosas del abuelo que va a tener importancia en lo que va a pasar después en la historia. Después hay una alfombra con otras cosas. Él le promete que no va a perder el trabajo de ella por más que se alquile la casa, porque es conocida de la familia. Ella le agradece, y cuando se retiran, por ejemplo, ahí hay una figura que los está espiando, que antes no estaba dentro del cuarto, pero aparece ahí esa figura. Después ahí hay una cosa importante, viene un cambio de locación. ¿Qué es un cambio de locación? Las locaciones son los lugares donde ocurre la historia. Entonces antes estábamos hablando de una casa en la provincia de Buenos Aires. Ahora de repente estamos en la ciudad, cambiamos de lugar. Yo necesito por lo menos ponerlo adelante o en un lugar de la página que se vea el cambio de locación. A mí me gusta que coincida el cambio de página con el cambio de locación. Le da un orden a la historia. Si yo en la mitad de la página cambio la locación, de repente mareo un poco al lector porque no sabe dónde está ocurriendo la historia. Si yo, cuando corrí la página, cambió también el lugar, es más fácil. Acá terminó esto y ahora viene esto otro en este otro lugar. Con el tiempo es lo mismo. Si hubiera viajes en el tiempo, si tengo escenas que ocurrieron en la Edad de Piedra y otra escena que ocurre ahora, es lo mismo. Puedo hacerlo que lo que ocurre en la Edad de Piedra tiene todo un contexto y paso la página y ahora estamos en otra época. También funciona de la misma forma. Estábamos contando la historia, ahora cambiamos la locación, estamos en la ciudad, el personaje entra a su departamento porque vuelve a su casa, está mirando unas noticias, se va a dormir, bueno, tiene un sueño donde hay una cosa así, una pesadilla con fuego y una persona que le advierte de algo, se despierta sobresaltado y va a la cocina. La cocina está oscura, él abre la heladera, sale una luz obviamente dentro de la heladera y cuando está
se mete como para agarrar cosas, se ve una silueta atrás de él. Bueno, es la silueta que antes también estaba espiando. Y bueno, y después no se da cuenta, cierra la heladera y sigue con sus cosas. Y bueno, y así continúa la historia. Ese ejemplo que yo les puse ahora es lo que vamos a ver concretamente, cómo yo lo transformo en una historieta, ¿sí? Así que bueno, después yo acá tengo un boceto, ¿sí? Este va a ser el personaje que yo tengo bocetado, que lo vamos a transformar, lo vamos a dibujar con más detalles después cuando termine todo. Así que ahora vamos a hablar de concretamente cómo transformamos esa historia que yo les conté en una historieta. Ven, bueno, acá yo tengo el guión escrito, es largo, pero como les decía, ¿ves? Sábado 23 a la mañana, acá en la casona de la madre, el personaje llega a la casa de Aedo, un plano abierto, hay un jardín, está Oscar con una bordeadora, que lo saluda con la mano. Bueno, acá todas las escenas que van ocurriendo, y acá van a ir observando cómo va planteado en nuestra historia, ¿sí? Yo estoy usando un formato paisado, que es el que me gusta hacer a mí, en el caso de que el cómic sea para ponerlo en formato digital. Entonces voy formando la página de tal manera que se vaya leyendo en el orden en que yo necesito, ¿sí? Como les contaba, acá lo saluda, acá está trabajando, está entrando. Después acá van a ver que hay una viñeta más grande. Esto es interesante porque hablábamos de las viñetas, del tamaño por importancia. Acá es más importante ver cómo es la casa por dentro, más importante que en la locación que estamos observando, que es la casa que está en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces después acá está la mujer que estaba limpiando, entran en la habitación. Después vamos a ver que están mirando algunas cosas. Hay unas cajas que tienen cosas del abuelo. Esto va a ser importante para lo que viene después en la historia. Acá, bueno, están mirando que están estas cosas. Están hablando de la situación de la madre, que está en una especie de geriátrico. Acá él le dice que por más que la casa se alquile, va a tener reservado su trabajo. Y bueno, él se retira, hace otras cosas, otros arreglos, y acá se ve una figura que está dentro de la habitación, que antes no estaba, obviamente, y que los está mirando. Entonces después aquí, como les decía, hay un cambio de locación, un cambio de lugar. Entonces yo cada vez que hay un cambio de lugar, trato de marcarlo para que se vea que ahora estamos hablando en otra situación, como que cambió el espacio donde va a transcurrir la historia. Entonces muestro en la ciudad, él se bajó del subte, entonces acá está llegando a su departamento, está el gato. Bueno, aquí también un cuadro grande donde se ve la habitación, donde se ve el departamento de él. Entonces acá ya se dispone a irse a dormir y se va a dormir. Entonces después lo que va a ocurrir acá es, como les contaba antes, tiene como ese sueño donde hay fuego, él se asusta y va a la parte de la heladera. Abre la heladera. Acá yo, una cosa que me gusta hacer a veces, no termino de hacer, cuando son viñetas que son iguales, estas no las dibujo porque muchas veces esto cuando lo haga en la computadora directamente se va a pegar el fondo para que quede exactamente igual, ¿sí? Yo podría dibujarlo igual, pero nunca me va a quedar exactamente. Si yo quiero que me quede exactamente igual, directamente lo que hago es irlo pegando y va a quedar con este fondo. Entonces él aquí está abriendo la heladera, aparece esta figura atrás, el gato está asustado, ¿lo ven? Salta. Y acá él piensa que va a llevar sus notas, y que bueno, que va a seguir atendiendo a los pacientes al otro día y demás, y va continuando la historia. Algo interesante es que yo trato de que cada final de página tenga como una cierta intriga de lo que va a seguir. O sea, tengo que armar la historia de tal manera que cada final de viñeta haya como una pequeña intriga, como ese pequeño continuará, que a mí me ayuda a que yo termine de leer y quiera seguir viendo a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, ese transcurrir de la historia hace que haya como una continuidad y una necesidad del que va leyendo de ver qué pasa y cómo sigue la historia. Hay que irla armando de esa manera. Y después otra cosa que hablábamos, el tema de eso de las páginas, los cuadros. Si yo quiero una cosa que los cuadros son más o menos iguales, da una sensación distinta que cuando los cuadros son muy pequeños y de repente más grandes y demás.
Bueno amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, acuérdense de darme like y suscribirse a mi canal. También pueden dejarme comentarios para nuestra otra sección, que es dibujando personajes, sobre los personajes que quieran que dibujamos. También pueden seguirme en mi página de Patreon, que les dejo abajo el link en la descripción. Así que bueno, sin nada más, nos vemos el próximo jueves para el último video del guión.